En segundo lugar tenemos a Eni Inseca Muracue. Ella es del pueblo Nasa y vive en el territorio ancestral de Toes, en el municipio de Caloto, en Cauca. Hace parte del equipo de traducción del Antiguo Testamento al idioma Nasa Yuyue con la Sociedad Bíblica y está vinculada con el proceso de Relier, que es la red de líderes indígenas evangélicos de Colombia en el área de la mujer indígena. Bienvenida, Enrique. Tenemos a Juana Mondori, ya ustedes la han visto por aquí, nos ha estado acompañando todo este semestre. Ella es de la nación Aymara y es nacida en Chirapaca, en La Paz, Bolivia, en medio de un hogar Aymara evangélico. Su vida transcurre entre la comunidad y la vida urbana, la siembra, las cosechas de papa, los fríos helados y las nieves intensas del invierno, las lluvias que regeneran los campos y las montañas. Juana forma parte del equipo de Memoria Indígena y ha trabajado con el taller Historia Oral Aymara en La Paz. Como dije inicialmente, ella está aquí todo este semestre acompañándonos, compartiendo sus testimonios de fe con los estudiantes en el semillero de estudios interculturales. También nos va a acompañar en algunas de las clases a los estudiantes. Bienvenida, Juana. Y tenemos finalmente a Jocabel Solana. Ella es de la nación Gunagune, en Panamá. Ella creció en la iglesia Gune Bautista Cristo de Anique. Actualmente está haciendo su doctorado en estudios teológicos y es la directora de Memoria Indígena y misionera con Unidos en Misión. Bienvenida, Jocabel. Sean todos bienvenidos, ya les vamos a atender con más sillas. Voy a pedirles también que estamos pasando una lista para que ustedes firmen su asistencia y en la parte de afuera tenemos café y aromáticas para que usted también pueda deleitarse. Finalmente quiero invitar a Carol Ramírez. Ella va a moderar este conversatorio. Ella es socióloga y misionera. Vive en la Sierra Nevada de Santa Marta. Escuchar estas historias, estas narraciones, generen inquietudes para que podamos conocer y profundizar más en este tiempo. Entonces comienzo por mi hermana Eni y la pregunta que me oriento es: ¿cómo las memorias de tus abuelos y tu comunidad han contribuido en la formación como indígena mujer indígena? Eu chamo Sofia de Jucaitá, Guarauichati, na Cususte, essa mejor na Caipinusio. ¿Me entendieron? Les estoy hablando en mi idioma, Nasa-Yuyue. Soy mujer Nasa. Vivo en el departamento del Cauca. Y pues, con relación a la pregunta, ¿cómo han contribuido los saberes ancestrales de nuestros mayores en la formación como mujer Nasa? Pienso que de muchas maneras, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, empiezan esos saberes, ¿no? Esos saberes, cada uno de las cosas que tienen que ver con las vivencias del pueblo, empiezan desde las raíces, desde nuestras primeras palabras, y se fueron dando de muchas formas. Por ejemplo, a través de los tejidos, a través de
de tejer la historia en nuestros chumbres, en nuestras vestimentas. Eso ha sido una gran sabiduría para nosotros. Yo recuerdo que ya no en mi generación, pero en la generación de mi madre, ella nos contaba, desde los 7 años tú ya tenías que ir aprendiendo algunas puntadas de la hijra, la que se hace sin ningún tipo de aguja, y ella decía, a los 15 años ya usted tenía que tener 3 bolsas o hijras terminadas en diferentes puntadas. ¿Y por qué razón? Porque dentro de los pueblos indígenas muchas mujeres son tomadas a temprana edad como esposas, como mujeres ya que desarrollan su vida de pareja, su vida sexual y todo eso. Entonces, si usted a esa edad ya tiene que tener algo para ponérselo a su esposo, para que él lo use, para que use la hijra, para que... o sea, ya tenía que, es más, a los 7 años ya sabía cocinar, ya sabía defenderse como ama de casa. Entonces, creo que desde allí viene la sabiduría de ellas, el idioma mismo, porque les está contando que yo nací en un contexto donde mi mamá era maestra y tuvo que desplazarse a otro lugar, y yo crecí con mis abuelos, y mis abuelos fueron los que me enseñaron el idioma. El Nasayuwa yo lo hablo, lo escribo, lo leo, hago relatos a través del idioma, porque es algo de mi abuela, de mis abuelos, que me quedó a mí. Ya el español ya lo aprendí cuando yo a mis 6 años me fui a vivir con mis padres. Mi papá, una persona que un poco ya dado al mestizaje, y mi mamá, mujer nasa. Entonces allí fui aprendiendo el idioma. Entonces eso está muy ligado a la vivencia y al contexto en el que cada uno de nosotros nos movemos. Como ustedes saben, mi nombre es Juana, el segundo nombre tengo Luisa. Cuando somos pequeños en nuestras comunidades, siempre nos llaman Lulu, de cariño, o pequeña. Pero no somos tan pequeños, porque las edades biológicas que muchas veces tenemos en nuestra mirada occidental no son las mismas en las comunidades, más bien hay una mirada social. Es decir, que a veces cuando te ven preparado para ejercer una responsabilidad mayor, la puedes realizar dependiendo de cómo tus actitudes, tu carácter o tu comportamiento acompañan. En ese sentido, de pequeña, aprendí mucho del carácter y el comportamiento tanto de mis madres como de mis tías, porque todas perdieron a sus esposos a muy temprana edad. Mi abuela quedó viuda a muy temprana edad, y mi madre casi era una viuda, porque todas decían que era una viuda, porque mi padre, por ser el único, como había contado en alguna oportunidad, por ser el único hombre que hablaba algo de español, había sido escogido por los programas de Estado para prepararlo como maestro. Entonces, lo que en esa experiencia vi es romper esquemas tanto a mi abuela como a mi madre, como a mis tías. Si bien muchas esperaban que se cumplan los roles de género esperados por la comunidad, ellas se veían casi forzadas a romper esos esquemas, porque usualmente los roles de género disponen que el hombre se dedique a la agricultura, la mujer apoya la agricultura, y el campo de los tejidos es más de la mujer. Entonces mi abuela y mis tías y mi madre tenían que darse más tiempo a la agricultura que a los tejidos. Entonces fue que en la comunidad ellas hacían todos los trabajos que usualmente se esperaba de los varones. Y en mi imaginario siempre están mujeres trabajando, haciendo los cargos, ¿no? Y pues de ahí creo que lo mejor que he aprendido es el valor, la fortaleza de estas mujeres por salir adelante, rompiendo incluso el orden cultural dentro.
Pero a pesar de los miramientos que esto a veces motiva en el resto de la población, yo veía que ellas también mostraban, se ganaron el respeto, porque no solamente cumplían con las responsabilidades que se le asignaba a un varón, sino que también cumplían lo que es la expectativa de su propia comunidad en seguir tejiendo por la noche y cuidando a los niños, esperando cumplir los cargos. Entonces, eso es lo mejor que puedo tener hasta ahora, es ese trabajo y amor por la tierra que tienen ellas. Mis tías pues no han vuelto ni siquiera a casarse. Eso es algo aparte de ese trabajo esforzado y amor a la tierra, también es que de ellas he aprendido que todo eso tiene que ver con el alto sentido de amor y responsabilidad por los miembros de la comunidad, pero también por tu vínculo con lo que te da la tierra. Sinceramente, yo tanto de mis abuelos que he contado a ustedes que ellos ya se habían convertido en todo, mi madre también, pero no saben cómo hasta ahora tengo en mi mente y en mi corazón cuando saludan a la papa y besan a las flores en los tiempos en los cuales se florea la flor, entonces ellas se disfrutan, es como un baile, ¿no?, de ese corazón femenino que anida a las comunidades. De hecho, hasta ahora mis hermanos siempre les he dicho a muchos compañeros de ese compartido que siempre he asegurado que mucho de la comunidad ahora que pervive se debe a ese esfuerzo, amor, cariño y profundo vínculo que tiene la mujer con la tierra y en el campo. Porque muchos varones salen por el tema del trabajo, migran o siempre están en la ciudad. Quien se queda en la comunidad siempre es la mujer. Siempre está en la educación y lo mismo pasa en las congregaciones o en las iglesias. En las iglesias son las mujeres el soporte, ellas por medio de tejidos recolectan fondos que son necesarios para cumplir con la iglesia matriz que está en la ciudad y que hay que mandar un fondo y a veces sin siquiera recibir algún cariño o beneficio por parte de ellos, ellas continúan, pero continúan por esa su vocación, por esa su convencimiento, ¿no?, su convencimiento de que así también colaboran con la misión. Entonces, esos son los valores que quizá principios con las que me he visto rodeada de mis abuelas, quizá fuera del orden establecido, son con los que me quedo yo, ¿no? Eso es lo que más vivo tengo en mi presente, porque en este momento yo tampoco he hecho una vida de matrimonio, pero en este momento soy feliz completamente de que mi pareja decidió hacer su camino muy bien, está siguiendo su camino, como decimos en el mundo aymara, pero yo siento que todo lo que he vivido está conforme a lo que mis abuelos me enseñaron, a hacer todo con responsabilidad, a conseguir a partir de esa responsabilidad paz en el corazón, ¿no? Y a eso se suma la fe que nosotros siempre trabajamos a nivel de las iglesias, y es el trabajo del perdón, del mutuo respeto y la solidaridad del trabajo, que son cosas que se trasladan de nuestro mundo, de nuestras comunidades, se trasladan como si fuera algo mecánico dentro de la iglesia también, pero que son valores fundamentales, ¿no?, para que la iglesia siga en marcha. Gracias. De vida, de fe de las mujeres indígenas y obviamente de muchos otros más, y reconocemos que todos aquí estamos conectados con un tejido mayor, esta obra de arte que está haciendo Dios en toda la creación, y estamos unidos al tejido de la vida, y como el espíritu o la Ruach va tejiendo en nuestras propias historias. Así que les voy a contar un poquito cómo las memorias de mi pueblo han formado mi identidad colectiva como mujer. Quiero empezar con un fragmento de un canto, porque el pueblo Puna canta mucho, entonces una parte de mi identidad está basada en el canto.
Ay, de guille, baba, buba, maramide, lueito mano de guille. Y en las casas de Congreso Cuna, en el Caribe panameño, en el mar, se encuentra uno de los territorios de los pueblos del pueblo Cunadule, de la nación Cunadule. El pueblo Cunadule canta. Y dicen mis abuelas y abuelos que cantan para no morir. Es decir, cantamos para no morir. Y en una casa de congreso, hecho de pencas, está el abuelo en la hamaca cantando las memorias ancestrales de nuestro pueblo. Como ustedes quizás ya saben, el pueblo Cunadule, antes que existiera Panamá y Colombia, estaba la nación Cuna, es decir, los cunas estamos tanto en Panamá y Colombia como actualmente se reconoce los países, los estados-naciones. Y como pueblo nosotros cantamos para transmitir las memorias, las abuelas cantan y las mamás a los bebés, el canto del arrullo, para transmitir la convivencia, el sentir del pueblo Cunadule. Cantamos para cuando hay una persona que está enferma, vamos al campo y buscamos las plantas medicinales y oramos al Creador para que las plantas puedan traer salud y sanidad al cuerpo de nuestro pueblo. Entonces el canto es fundamental para nosotros. Tenemos muchos cantos que hablan de la resistencia del pueblo Cuna con relación a la invasión española, cantos que hablan sobre cómo el pueblo se organizó para poder luchar, cantos que hablan cuando nuestro pueblo estaba como en caos y todos querían no un bien común, sino querían lo propio, y cómo el pueblo Cunadule hizo una reforma también colectiva para vivir mejor en comunidad. Entonces los cantos se escuchan en todos lados. Pero también los cantos van unidos a un tejido que nosotros los cunas le llamamos la mola. Y bueno, ustedes ven que yo tengo esta ropa, y esta ropa se llama mola, y la mola viene de la palabra momol, que significa mariposa, y significa metamorfosis, es decir, cómo el pueblo Cunadule en su camino va transformando su propia identidad como nación, a partir del encuentro consigo mismo, a partir del encuentro con el otro, es decir, con las personas que no son cunas, y sobre todo a partir de su relación muy cercana con la tierra, como mis hermanas ya han mencionado. Esta relación con la tierra, a la cual nosotros le reconocemos como madre. ¿Por qué? Porque justamente reconoce el pueblo cuna que emergemos de la tierra, es decir, todo ser humano, dice la Biblia, que en creación de Dios fue soplado aliento de vida en el polvo y se hizo el ser humano. Bueno, el pueblo Cunadule cree que nosotros crecemos de la tierra, que es lo mismo que entendemos en la fe cristiana con relación a cómo venimos también. Pero también nosotros creemos que la tierra, como bien Juana dijo ya, pues nos da las bondades, es decir, nos alimentamos porque la tierra brota papa, brota de maíz, brota cacao, tomate, todo lo que algunos hemos comido en el día de hoy. Y cuando morimos, somos cultivados en la tierra otra vez, es decir, vamos a la tierra. Entonces, estos relatos son relatos que son narrativas que nos enseñan a nosotros cómo vivir la vida como mujeres cunas. Y la mola, como les decía, entonces es la forma de cómo la mujer comunica su sentir, su pensar en relación a cómo vive. Es decir, nosotros, muchos de los que estamos aquí somos estudiantes, entonces hacemos nuestras tareas a partir de la computadora o vamos a buscar en Google o Wikipedia. Bueno, la mujer cuna es, a través del arte, expresa lo que ve, lo que siente, lo que toca, lo que huele, lo que saborea, lo que percibe en la realidad, en su realidad, y lo plasma a través del tejido y va cosiendo. Entonces las abuelas nos transmiten a nosotros no solo cómo se cose la mola de forma física, sino nos transmiten de que todo el ser humano está interconectado y nosotros lo sabemos. Esa interconexión nos permite reconocer entonces que yo dependo de Carlos, como Carlos depende de mí, pero también reconocemos que dependemos de la tierra y estamos conectados como en el tejido. Pero también el pueblo cuna enseña que el creador, quien fue el que creó la tierra, que de hecho hay un relato que dice que al inicio todo era oscuro, una oscuridad tan densa como si te apretaran los dos ojos con las dos manos. Entonces Brahma, es decir, el padre, entonces Nana, la madre, formó la tierra. ¿Qué quiere decir el pueblo Cunadule con esta historia?
historia, que reconocemos que todos estamos conectados. Entonces, en la MOLA se crea esta experiencia. Bueno, como no tengo tanto tiempo y quiero que Patricia hable, quizás solamente decir que las memorias de nuestro pueblo son memorias sagradas. ¿Por qué? Porque cuentan la historia de un pueblo que ha vivido el lamento, el dolor del genocidio, el dolor de la matanza de miles de indígenas, pero también cuentan nuestras celebraciones, cómo nosotros a partir de nuestra oración al Creador hemos resistido en América, en Aviala, así como mi pueblo reconoce este continente que reconocemos, que muchos reconocen como América, pero también las memorias de nuestras abuelas, de nuestros pueblos nos recuerdan quiénes somos hoy día y por qué como indígenas debemos estar orgullosos de nuestra identidad. Y esta identidad e identidades de Aviala que corre de punta a punta, de norte a sur, es parte de ese tejido que el pueblo cunadú le va expresando a partir del sentir, del saber, del interactuar, de la danza. Finalmente, yo nací en el mes del Bardutní. Y entonces ustedes dirán, ¿qué es eso del Bardutní? Porque la mayoría yo nací en febrero, en enero, en diciembre, ¿cierto? Bueno, esto nos dice que hay una epistemología, es decir, una forma de pensar distinto a la cual pensamos en otros espacios. Yo nací en el tiempo del Bardutní, significa en el tiempo de las plantas medicinales. ¿Qué nos dice eso del pueblo Kuna? Que el pueblo Kuna tiene otra forma de entender la vida, de entender los tiempos, de entender el ciclo de la vida, del tiempo. Entonces yo nací en el tiempo de las plantas medicinales, que bueno, que en el calendario occidental sería diciembre. Ese mes de las plantas medicinales, la comunidad Kuna sale al campo a buscar las plantas medicinales, reconociendo que el Creador puede dar bondades a las plantas para sanar nuestro cuerpo. Y terminando ya, decir que estas memorias que cuentan mis hermanas y yo son parte de nuestras identidades de la Aviala. Entonces es una gran riqueza poder escucharlas a ellas también. Sí, yo les voy a compartir un poco sobre mi identidad. Siempre nosotros los huivos, bueno, todos tenemos un principio, un inicio. Entonces, como digo, en cómo nos mantenemos nuestra identidad y nuestra fe. Bueno, desde pequeños siempre nosotros hablamos desde nuestra niñez. Siempre nuestros abuelos o ancianos, ancianas nos enseñan cómo a nuestra mamá le enseñaron y ellas nos enseñan a nosotros. Entonces, en nuestra cultura nos enseñan muchas cosas, vida abierta, todo eso. Pero lo más importante de nosotros, cuando una mujer teje una mochila, no solamente teje por mujer, sino cuando una mamá te comienza a decir, nosotros lo llamamos consejo, ella nos comienza a narrar una historia, que podemos pensar cuando estamos tejiendo. Y entonces por eso nosotros cada puntada estamos tejiendo ahí. Por eso en nuestra cultura la mochila que tejemos no lo vendemos, porque todos los que nosotros escuchamos lo tejemos ahí. Y también cómo cuidarnos, por ejemplo, no solamente las mujeres, todos los niños y niñas. Bueno, hay un consejo que solamente le dicen a las niñas cuando están pequeñas, cuando se desarrollan, es otro consejo que le dan. Y también nos enseña, cuando nos desarrollamos, nosotros nos sientan, o sea, 7 días que no podemos salir de la casa, sino solamente tejer. Ahí es más importante de nosotros que todos los pensamientos buenos tenemos que traer
en nuestro corazón no pensar lo que está pasando afuera, nada, solamente 7 días y hay que tener 7 mochilas. Y todo eso, y ahí nos enseña, bueno, desde pequeña nos enseña a cantar, cómo vamos a sembrar, o sea, todo eso, pero cuando está en el proceso de desarrollamiento, ahí nos enseña de todo. Entonces ahí y el canto también no es solamente cantamos porque queremos cantar, sino porque hay cantos que se conectan con la tierra, con los animales, con las plantas y todo eso. Y siempre los abuelos decían que hay un canto también que se canta cuando hay un problema. Para resolver un problema que tienen hay que cantar canto, y solamente eso los cantan los mayores, los abuelos y las mamás, y eso nos enseña. Y así, bueno, también nos enseñan cómo cuando en el futuro, cuando ya nos casemos, cómo tenemos que cuidar a nuestro esposo, sí, cómo hay que cuidar. Entonces las mamás se encargan de eso, porque en el futuro, y si no hace lo que te dijo tu mamá, por eso es como una historia de los hijos. Y si no hace lo que te aconsejaron, lo que te dijeron, y el esposo se aburre y se va. Por eso hay que hacer tal igual como que digo. También nosotros siempre nos mantenemos con nuestra vestimenta y hablar nuestro idioma. Podemos ir donde queramos, pero nunca perder nuestro idioma y nuestro vestimenta. Y eso es lo más importante. Bueno, siempre nos han dicho, cuando hablamos en nuestro idioma, dicen, por favor, aquí habla el español. Entonces, pero eso es nuestro idioma. Entonces, bueno, nunca nos avergonzamos porque lo que hablamos nosotros, lo vestimos, y eso, y así mismo, como nos enseñaron a nosotros, o sea, a mí, y yo tengo que enseñarles a mis hijas, a mis hijos, el canto, el baile, el consejo, todo lo que me enseñaron. No solamente lo guardo para mí, sino para mis hijas o para las otras niñas que hay. A veces hay niñas que los papás lo dejan y crecen como huérfanas, entonces uno se encarga de aconsejarla. Y siempre nos mantenemos así. Y en nuestra comunidad siempre se reúnen los hombres aparte y las mujeres aparte. Y hay una saga y un mamo, y la saga se encarga a reunir las mujeres y a aconsejarla a todas. Y el hombre, el mamo, a los hombres. Se ayudan todo, como cuidar a las bebés o los niños, o sea, de todo. También, por ejemplo, una mujer o un hombre no lo queda bien la esposa, entonces el mamo o el comisario, que es Guayacuma, que se encarga de eso. O sea, como lo corrige, como hay que serlo. Cada representación, pueblo, nación, etnia. Mi pregunta
Mi siguiente pregunta para cada una es cómo ha contribuido esta identidad familiar, colectiva, comunitaria al seguimiento de Jesús. Entonces, si nos puedes compartir, Jenny, cómo esta identidad de mujer indígena te ha contribuido a caminar con Jesús. Bueno, yo soy de, creo que tercera o cuarta generación de personas que conocen la palabra de Dios. Entonces, creo que mis abuelas han ejercido un papel muy importante en este caminar con Jesús, porque para mí ellas han sido siempre la motivación. Yo viví en un espacio donde mi mamá viene con esas raíces cristianas y mi papá no. Entonces llega en un momento en que mi mamá nos da los consejos, nos lleva a la parte de la espiritualidad cristiana y al final, cuando yo tenía mis 13, 14 añitos, mi mamá dijo: ya usted no la voy a obligar más a llevar, no la voy a llevar más a la iglesia. Aquí es una decisión personal. A mí jamás me gustó andar pues así tomando chicha, no me gustó andar en bailes, en parrandas, no me gustó eso, pero mi debilidad era el fútbol. Entonces lo que yo hacía los domingos es ir a los campeonatos de fútbol y microfútbol, porque hacía parte del equipo de mi comunidad y recorríamos casi que todo el norte del Cauca en esta parte de andar así. Pero luego yo me puse a pensar y dije: realmente lo que mamá me enseñó y lo que ella dijo es muy sabio. Yo soy la que decido, y yo decidí seguir mi fe cristiana, no dejando muchas cosas de la espiritualidad. NASA también. Esto me refiero a muchas cosas que son nutrientes para nosotras las mujeres nazas. ¿Cómo hemos contribuido a nuestra comunidad? ¿Cómo hemos contribuido a nuestra nación? Como mujer, a través de las experiencias que hemos tenido ha sido muy importante en la parte del idioma. Muchos de nuestros pueblos están perdiendo el idioma, y desde la iglesia, desde las comunidades de fe, hemos impulsado mucho esta parte. Dado el caso, en el caso de mi comunidad, a muchas personas que llegan allí siempre dicen: vea, esa comunidad de fe, esa comunidad cristiana, allí es que hablan el Nasayugo. En cambio acá en otro espacio no lo hablan. Había una señora que vino de otra comunidad y decía, llegó hablando, era una anciana, pero me llegó hablando en español. Y yo le dije a ella en el idioma: ¿usted habla Nasayugo? Y dijo: sí, claro, yo nací hablando en Nasayugo, entonces hábleme. Y ella empezó a interactuar conmigo. Y hablamos bastante, y yo le dije: en su comunidad hablan Nasayugo. Y dijo: no, ya acá en el norte del Cauca todo se está perdiendo. Y dijo: excepto unas familias que son evangélicas, esas nomás es que hablan en Nasayugo, o esa persona o esa familia que practica la fe en Dios. O sea, como la identidad de que Dios me creó como mujer nasa y que me dio el privilegio de saber un idioma, de saber unas costumbres, me identifica con ese creador. ¿Cómo me identifica con ese creador? Entonces, me enorgullece esa parte,
porque también a través de la profesión que ejerzo como traductora bíblica, la Biblia, como ustedes bien sabrán, estudiantes de teología, tiene una gran literatura, algo tan impresionante, que nosotros como pueblo NASA decíamos, nosotros los del pueblo NASA no tenemos poesía, pero cuando llegamos a Ruth, y ese poema tan bonito, que dice, no me pidas que te dé, que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, pues y pues Dios y conté un testeyo por favor y chapen la vida. Entonces cosas como que le llegan a uno al corazón, y desde la fe cómo hacer que Jesús hable el nazo, que Jesús hable el corazón de la anciana, porque siempre nuestros ancianos dicen, pero en español me leen, pero no entiendo, y eso cómo se come. Pero cuando tú le hablas en el idioma, realmente estoy conociendo a Jesús. Él me está hablando, Él me está abrazando. Entonces yo creo que de esa manera, y muchas personas, en el caso del norte del Cauca, en mi contexto, muchas personas que viven sumergidas en la parte ilícita, en la parte de la persecución, muchas veces la persecución por la fe, otras por el liderazgo que ejercen los líderes sociales y todo eso, otras personas por territorio, pero desde nuestro idioma, desde la revitalización del idioma, generamos espacios que ayudan a que esta parte de tanta violencia se vuelva como una motivación de identidad, tanto cultural como identidad en el Señor. Gracias, por compartirnos, y Juana, te escuchamos. Bien, amados hermanos y hermanas, la pregunta ya primera ronda estuve adelantando, y lo que quisiera agregar en esto es que la profundidad espiritual, la profundidad de la devoción de mi pueblo Aymara es realmente admirable cuando uno está en medio de ellos. Su devoción en lo que creen, en cómo trabaja y funciona la fe en mi pueblo Aymara. Esa profundidad, de una manera muy hermosa, para todo aquel que igual hace comunidad dentro de las congregaciones, iglesias evangélicas, se dulcifica mucho más. Ese creer, eso que debería de, ese moverse de la fe, sin poner a duda, ¿no?, en lo que has creído. Y eso lo veía tanto en mis abuelas, en mis abuelos, en mi madre y mi padre, su total convencimiento. Y eso fue lo que a mí me dejaron también como un regalo. Yo creo y tengo fe en lo que he creído. Y siempre digo, Juana, en momentos críticos, ¿en quién tú has creído? ¿A quién tú elegiste creer? Y en mis momentos más críticos, más difíciles, también me respondo. Y es ese Jesús que camina para los marginados, para los rechazados. Es ese al que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, como un hermano más. No nos sentimos muchas veces en la Biblia porque muchos hermanos y hermanas no leen ni escriben, ni entienden la lengua. Y la manera más próxima de sentirlo con ellos es mi hermano. Él me escucha, porque yo le cuento a diario mis penas, mis sufrimientos, las cosas que tengo. Y cuando hablan de Jesucristo es eso.
el amigo, el hermano, el hilario, el cuñado. Entonces, es un Jesucristo que más bien camina por nuestra comunidad, está dentro de la itinerante como nosotros los animados, miran muchísimo a la ciudad vuelven al campo igual. Entonces, ese Jesús en el que hemos creído siempre está así, con nosotros, juntos. Y en ello creemos y estamos convencidos. Y en ello he creído yo, y mi fe se ha creído, y no lo pongo en duda. Porque ese es el Jesús en el que mi pueblo me ha enseñado, mis padres me han enseñado a creer con profundidad. Y yo así lo tengo en mí. Así es como la matriz. La fe cristiana también se fertiliza y trae luz a la cultura del pueblo. Y sabemos que es cierto, pero muchas veces nos hacemos la pregunta del otro lado. Cómo nuestra vivencia, nuestra propia cultura también fertiliza nuestra fe cristiana. Y yo creo que es muy importante porque nos permite ver un poco más allá de una teología de la vida, donde reconocemos que Dios se ha hecho presente en nuestra vida, aún a pesar de que algunos de nosotros en algún momento pues no conocíamos a Jesús. Pero como Dios, a partir desde que estoy en el vientre de mi madre, como dice el salmista David, que tus ojos vieron mi embrión cuando estabas en formación, nos recuerda esa pregunta de Dios presente en la vida y por tanto en la historia y presente en la vida de los pueblos indígenas en área llana. Para mí, la vivencia en mi pueblo ha fertilizado mi fe de muchas maneras, y pudiera hablar mucho tiempo, pero voy a solamente tomar 2 puntos. Uno, pensar un poco en la integralidad de cómo entendemos la fe. Hay todo un tema de separación a veces de nuestra fe cuando entendemos la dicotomía entre cuerpo y alma, por ejemplo. Pero como los pueblos indígenas, mi pueblo entiende la vida diaria donde Dios está presente. Cuando tú vas a la casa de congreso cuna, escuchas al abuelo decir, ahora que vamos al campo, oremos al Padre, oremos al Creador, para que traiga abundancia de lluvia y crezcan las plantas y den fruto. O dice, cuando vayamos a barrer la casa, afuera de la casa, recordemos que estamos sirviendo en comunidad porque Dios se hace presente. O cuando canaleteamos, porque les dije que soy de las islas del Caribe, ella se canaletea, cada remo es como una forma de alabanza a Dios. Pero muchas veces se desconoce esta experiencia comunitaria de nuestras comunidades y no se puede percibir cómo Dios está presente en cada momento. Es decir, si yo pudiera decir que mi fe en la iglesia, por ejemplo, bautista donde participo, vamos a los cultos, a la escuela dominical, al culto del domingo, y cómo la vida de los curas en todo el día están pensando en Dios. Los abuelos siempre decían, cada vez que vas a la montaña, ya sea de madrugada, el abuelo se arrodillaba y lloraba al Creador y decía, hoy voy a ir a la montaña a buscar el coco, a buscar el plátano. Yo quiero que cuando esté en la montaña, pues reconocer de que tú nos has dado el alimento. O por otro lado, a la mamá cuando le canta al bebé que les había comunicado, y se acuerdan de María cantándole al bebé cuando era pequeño, a Jesús. Y el canto del Magnificat antes de que naciera Jesús. ¿Ustedes creen que María, la única vez que le cantó a Jesús, cantó sobre Jesús fue cuando estaba embarazada? Pues creemos, desde un relato cuna, desde la perspectiva cuna, que María a lo mejor le cantaba a Jesús cuando Jesús era bebé. Cuando lloraba. Y ahora la pregunta es, ¿quién le cantaba? Entonces, la mujer cuna le canta al bebé para formar la identidad. Es decir, la mamá cuna le canta al bebé diciendo, cuando seas grande, yo quiero que tú seas un hombre y una mujer de bien. Yo quiero que tú seas una mujer que piense en los demás. Entonces, por ejemplo, mi bisabuelo, que se llamaba, porque murió, Inaquelindinja, Carlos López, era un árabe muy conocido en el pueblo cunano. Él era un historiador e investigador, no desde la mirada occidental, sino desde la mirada cuna, porque le encantaba conocer las memorias de los abuelos y las abuelas.
Una vez mi tío fue con él al campo y mi tío venía de la ciudad, porque hay muchos migrantes cunas, como que hemos vivido en comunidades cunas fuera del territorio cuna, pero en comunidades cunas en la ciudad de Panamá. Y él fue al campo con mi bisabuelo y entonces el chico, mi tío, quería agarrar todo lo que veía, porque veía mango, veía las naranjas, veía la mandarina, veía el coco, el plátano, y estaba súper feliz, iba a la montaña con el abuelo. El abuelo no dijo nada. Pero al regresar del campo le dijo, vamos a la casa de este señor. Y le dijo, mira, mi nieto te ha robado. Te ha robado el plátano, la coco, la mandarina y la naranja y entrégaselo. Y él estaba así, pero yo no he robado, si eso estaba libre, no. Estos territorios, esta finca eran de un señor. Y eso es propiedad, es la capacidad de poder decir, reconocemos que toda la tierra es su plenitud de Dios, sí, pero también reconocemos que ciertas tierras también hay personas que la han trabajado con esfuerzo. Entonces eso fertiliza mi identidad por algo muy importante, porque políticamente nosotros a veces no pensamos qué comemos y qué no comemos. Por ejemplo, a veces a mí en este momento también interpela conmigo que yo voy al supermercado y de repente me compro una lata de leche, una docena de huevos y obviamente necesitamos comer. Pero para el pueblo cuna es pensar en una relación, por ejemplo, de cultivar la tierra, de cuidar la tierra, es un acto de espiritualidad profunda que nos permite reconocer que nosotros necesitamos vivir una vida distinta en comunidades, de todo podemos comer porque cultivamos la tierra. Por otro lado, cuando yo vivo en un sistema mundo donde hay puro consumismo, donde promuevo una vida donde de repente el consumismo nos atrapa, eso para mí es parte de cómo el pueblo cunador fertiliza mi fe a hacer una contranarrativa de comprender que la fe se vive en el diario vivir a partir de esos relatos del pueblo cunador. Bueno, finalmente, para darle espacio a Pati, decir también que pues estamos diciendo solamente algunas introducciones, ¿verdad? Los relatos, por ejemplo, ¿cómo leemos el texto bíblico? Es otra manera. Muchos relatos que vemos y que a veces uno dice, sí, Dios habla de muchas maneras, Dios nos habla hoy, y bueno, así es una versión de la Biblia, ¿no? O que Dios nos va a hablar y cuando vamos a texto decimos, pero Dios nos va a hablar de nuevo. Para mí ha fertilizado mucho mi fe leer el pasaje bíblico a partir de una lectura como un adulto. Como ya viste el pasaje de María, por ejemplo. O las parábolas de Jesús, como los dichos de los abuelos de las comunidades fertilizan mi fe para entender pasajes de la propia Biblia que apelan mi fe y que me hacen reconocer de que no necesitamos a todos, necesitamos de la mayoría de los pueblos, de las abuelas indígenas, para mirar una vez más el texto y reconocer cómo ese texto me habla a mí a partir también de ese contexto. Y finalizar de que yo creo que la espiritualidad y la vida de fe de mis abuelos ha fertilizado mi fe a ser muy humilde también en el sentido del escuchar. Y termino con esta historia y lo voy a hacer muy corto. Cuando uno a veces va a una comunidad, uno quiere conocer las historias de los abuelos, se cuentan la historia, pero tengo solamente una hora. Y entonces, una vez el abuelo Cuna, como un universitario, le dijo, pues no te puedo contar la historia. Y los universitarios preguntaron, ¿por qué? Porque de una hora, yo no te puedo contar en una hora la historia de un pueblo. Entonces, esto apela a mi fe, ¿en qué sentido? En la capacidad de respeto hacia el otro para el escuchar, y el escuchar no desde el consumismo automático de alrededor, donde tengo un tiempo y ya me tengo que ir, sino ese respeto que interpela, porque el Cunas entiende que todo el ser humano es imagen y semejanza de Dios, claro, con otra narrativa a lo mejor. Entonces, al yo entender la vida y la nación de otro pueblo, estoy preguntando sobre las historias que remontan de años. Y entender la vida del otro para mí, escuchar, es también interpelar mi fe como Jesús lo hacía. Tratar de entender al otro, conocer al diferente, escuchar y ver a Dios en los lugares donde no lo vemos, por este evangelio de la gracia, en lugares donde nosotros pensaríamos que Jesús no está presente, pero está presente. Y eso y mucho más interpela las maneras de vivir de los pueblos indígenas, mi fe.
bueno, en mi comunidad son muy tradicionales. Yo como cristiana yo no puedo llevar esa fe allí en mi comunidad, no es fácil. Entonces de pronto ahora yo digo gracias a la Casa Viva, ya yo he aprendido, pues yo he pensado, si no hubiera existido la Casa Viva, de pronto yo también me hubiera convertido como otros hermanos que hacen cuando van a la iglesia, olvidan de su idioma, su vestimenta y se olvidan todo, o sea, ya no quieren saber de su comunidad. De pronto si yo también de pronto pudiera estar haciendo eso, porque en mi comunidad no me dejaban yo seguir a Dios, no era fácil para mí. Solamente, bueno, había bastantes nuevos creyentes, pero cada vez que las autoridades lo llaman y se salen de la iglesia, se salen de la fe, entonces yo veía que yo solamente me quedaba sola. Entonces en la cultura una mujer no se puede decidir ella sola, sino tiene que haber. Entonces las autoridades sí no estaban de acuerdo, pero yo no hacía como los que hacen los misioneros, llegan y oran y eso, yo no podía hacer. Creo que eso fue un milagro de Dios, que de la nada salió la Casa Viva. Entonces desde ahí, porque yo también ya en mi cabeza, para seguir a Dios tenía que vestirse, o sea, así de normal, como que dicen ellos. Para hablar con Dios tiene que ser en español. Si es hombre, tienes que cortar el cabello. Entonces, si no hubiera existido la Casa, de pronto yo estuviera usando faltas. Y bueno, porque ahí predican muchas cosas que yo no me gustaban y eso. Yo no podía decir nada, pero me gustaba seguir a Dios, quería conocer más, pero no era fácil. Bueno, hoy en día, gracias a la Casa Viva, ya nosotros podemos ir a la comunidad, ya nos conocen como creyentes, ya no nos dicen nada, pero nosotros no podemos ir con la Biblia, sacar una cita, mira aquí dice esto, que vamos a orar, no podemos decir eso. Sino solamente nosotros tenemos que hablar con las personas, hombres, aunque no les gusta, porque allá todos son mis familias, pero nadie le gusta que le hable de Dios. Para ellos es una ofensa de hablar de Dios, entonces uno solamente hace con hechos lo que uno hace, lo demuestra, no es contando testimonios, sino lo que uno hace, ellos observan. Entonces ellos mismos se preguntan. Hay muchas personas que se dicen que somos creyentes, ya dejan de hablar su idioma, se visten de civil. Incluso un anciano llega ahí en la Casa Viva y nos pregunta: ¿y ustedes cómo hacen que ustedes no cambien de su vestuario? Nosotros no podemos hacer esto, somos vivos. Ser creyente no nos quita ser vivo. Entonces los únicos dicen, por primera vez escuchamos eso. Y también un mano que nunca le gustó
creyente, también pregunta, ¿y cómo así que ustedes, siendo creyentes, hablan con nosotros, siendo humanos? Porque hay otras personas que no lo hacen. Y ahí comienza a contar mucha historia, que cómo hablan de los mangos y eso. Y nosotros le decimos, no, nosotros somos igual que usted, pero no podemos hablar mal de los mangos. Para nosotros un pastor es humano porque entonces comienza a contar historias y ahí entiendo que los mamos también saben mucho de la Biblia. Ahí hay unos versículos que sacan que está en la Biblia, que nunca han leído pero saben. Entonces eso es muy interesante para mí, como los mamos que no leen pero saben. Entonces yo le digo, mi mamá es una anciana, entonces yo le digo a mi mamá, entonces ella me cuenta que mi abuelo no estudió, pero él sabía desde el principio hasta el fin de la Biblia. Cuando es un verdadero mamo, sabe todo de la Biblia, y los mamos de hoy casi no saben, por eso que tienen rabia a los creyentes. Y eso yo siempre he pensado, como decía en la casa de igual, siempre nosotros estamos hablando porque hay en la comunidad, en la misma comunidad, siendo hijos ya no cuentan la historia de antes, de los mayores, nada. Y ya han perdido los cantos, el baile. Entonces nosotros en la casa nos tratamos de, como recordar eso. Y hay muchas personas que bajan y nos escuchan a ver si hablamos como hacen otros creyentes igual, que solamente hablamos en español o en italiano. Entonces, cada vez que llegan, siempre nosotros hablamos en nuestro idioma. Mis hijas igual, mis hijos igual. Y así, entonces yo, por ser creyente, yo me siento que soy otra persona, no soy el mismo. Si no te gustaría a la persona que tengo que hacer, que no porque soy creyente, yo no tengo que discriminar a otra que son amigos como yo, no lo puedo hacer. Yo igual sigo tejiendo, igual sigo cosiendo mis vestidos, y entonces desde ahí hasta los manos se han impresionado. Dicen que estos creyentes son diferentes. Entonces, nosotros cuando llegamos a la sierra, hablamos igual, saludamos igual, comemos igual lo que comen ellos, porque ellos conocen cuando ya salen de la comunidad, dicen que no comen la comida que cocinan allá. Nosotros no hacemos eso, y mis hijos tampoco. Bueno, ya ahora en este momento ya no tengo temor para decir que yo soy creyente, porque ya me conocen que soy creyente. Y también eso es por la gracia de Dios que la casa vive. Entonces siempre todos los jóvenes que llegan ahí, si ustedes son libres, nosotros no le vamos a decir, tienen que ser creyentes, no, ustedes son libres. Si yo quiero seguir a Dios, siguen, y si no, pues no. No les vamos a obligar. Y así bueno, en nuestra comunidad, ya por ejemplo, yo y mi esposo podemos subir allá, ya nos conocemos por creyente. Pero tampoco
siempre observan lo que hacemos. Como había dicho más antes, ahí llegan, en la casa uno llega gente bastante, comisarios, mamos, salas, cabo. O sea, no vienen solamente a visitar, sino a observar lo que hacemos nosotros. Llega y tú se la pasan 2 días, duermen y suben en la comunidad, dicen, nosotros somos más ya civilizados, dicen ellos, porque sus hijas, sus hijos ya hablan en español y a la vez en ya como al idioma también los mestizan. Entonces, siendo de allá del territorio, ya nos saludan a los ancianos, ya no les pregunta la historia lo que saben las ancianas y los ancianos, nada de eso. Y entonces, estamos agradecidos con Dios, por eso. De la memoria hoy que fui. Aquí no es algo que la quité yo, no la leí. Y mucho más en Colombia. No, sí, pero estaba recordando un poco esto. Las iglesias, por ejemplo, cuna, yo soy de confesión de fe, de denominación bautista. En la comunidad cuna ha sido por muchos años, hay muchos hermanos y hermanas bautistas. Entonces, en la comunidad cuna existe toda una política de nación cuna. Por ejemplo, qué iglesias van a poder entrar a las comunidades cuna y qué iglesias no. Hay toda una asamblea. Y en la asamblea se decide. Y algunas realidades que podemos ver es que cuando hay asambleas colectivas se dice varias cosas de la iglesia. Entonces, y hablando de iglesia, no solamente de la iglesia bautista, sino de las iglesias. Y una de las cosas que se dice es que lamentablemente muchas iglesias en las comunidades cunas han querido cambiar la cultura del pueblo, y es parte de una de las resistencias del pueblo, por ejemplo. Por otro lado, entonces, la pregunta es, ¿cómo el Evangelio de Jesús muestra un rostro distinto, no necesariamente de asimilación de la cultura evangélica protestante a las comunidades indígenas, sino más bien reconocer el Evangelio como buena nueva que trae entonces esperanza y liberación a los pueblos del mundo? Aquí yo creo que la resistencia de la Iglesia Bautista ha sido muy importante, por ejemplo, en el sentido de que todos los pastores, bueno, la Iglesia Bautista tiene pastores y no pastoras, las asambleas tienen pastoras. Hola. Todos los pastores han trabajado mucho el tema de poder reconocer lo que Patricia decía, somos cunas y nos involucramos en la vida comunitaria de nuestro pueblo. Es decir, cuando hay un canto de la casa del Congreso cuna, todos vamos, independientemente si seamos evangélicos, católicos o vivamos solamente nuestra espiritualidad cuna. Para mí, no son acciones a veces que se ven tan, ¿cómo se diría eso?, con mucho ruido, pero son acciones específicas de resistencia. ¿En qué sentido? En decir, nosotros creemos en el Jesús de la vida, para nosotros como cunas cristianos, pero reconocemos que en el relato de nuestros pueblos también Dios ha hablado, y ha hablado de otras maneras. Bueno, ahí sí pudiéramos quedar mucho más largo que significa que Dios ha hablado, ¿no? Ya es mejor todo un tema teológico. Por otro lado, para darle el paso a Juana, que a lo mejor ya quieren responder, y Patricia, de resistencia que hemos tenido, por ejemplo, los cunas bautistas, ha sido también el hecho de reconocer que nosotros sí reconocemos que nuestra identidad como cuna es muy importante. Por ejemplo, las divisiones del protestantismo y del catolicismo en el pueblo cuna se vieron muy reales en muchos momentos de las épocas de la historia. Pero en 1908, por ejemplo, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante quiso una vez más ir al pueblo cuna, y hubo pugnas entre el catolicismo y el protestantismo, por ustedes ya saben las razones y otras más. Entonces el pueblo cuna no entendía y decía, pero ¿cómo puede ser que todos son cristianos y se andan peleando? Y no lo entendemos. En los relatos cuna entonces dice, ¿cuál es la resistencia de la Iglesia Bautista, por ejemplo, y otras iglesias
Es decir, nosotros somos hermanos. Mi fe en Jesús me permite reconocer que somos hermanos, pero también mi identidad como cuna, es decir, no importa si estamos en el mismo lugar, católicos o protestantes, o cunas que no son protestantes y católicos, y tratamos de vivir la hermandad reconociendo un relato más grande que mi confesión de denominación. Entonces, hay muchas más, pero solamente dando algunos puntazos para poder seguir de acuerdo. Bueno, en el territorio y el mundo de la nación aymara, ahí pues no hay quien decida qué denominación o qué misión ingresa. Ahí van desde las más históricas hasta las más novedosas de las misiones cristianas. Pero algo en común que tienen todas es esa mirada de visión reclutadora que tienen todas. O sea, vas y persona que yo convierto se viene a mi denominación, viene a la iglesia, o estás afanado en inscribirlo en tu lista. Y eso es lo que en el mundo aymara se cuestiona mucho desde la mirada de los intelectuales, de las comunidades, desde las autoridades, ¿no? La fragmentación que sufre a raíz de todo eso, la unidad, que es la base de la solidaridad, el equipo colectivo, se fragmenta, sobre todo por la manera, tú llevas un mensaje, pero no estás muy seguro de cómo lo está interpretando al que le estás llevando el evangelio. Entonces ahí, lo primero que, como decía Paqui, lo primero que ves es que el cristiano ya empieza a sentirse más identificado, siente que puede identificarse con el mensaje o con el mensajero, cambiando sus hábitos, su costumbre, es decir, no solamente en el plano espiritual de la transformación, sino hay otros aspectos también que transforman con él, ¿no? Entonces, desde ahí siempre se ha cuestionado eso, que incluso hay misiones que han aceptado, muy bien, son comunidades indígenas, está bien, acepto tu manera de vestir, acepto tu lengua, todo. Incluso traducimos la Biblia a su lengua, pero lastimosamente siguen haciéndose las traducciones desde la perspectiva de las misiones, desde la perspectiva de las iglesias. ¿Y qué hay desde la perspectiva indígena? Nadie le ha preguntado, ¿verdad? Que él está pensando sobre esta escritura. Eso es realmente duro y es mucho más, incluso creo que es otra neocolonización, ¿no? Porque estamos usando su propia lengua, su propia manera de vestir. ¿Para qué? Para ver, estamos instrumentalizando hermanos. Entonces, ya la gente a estas alturas, las comunidades indígenas, que ya tienen pues hermanos, sus intelectuales, gente que se prepara y estudia, y ya, ¿no? Se percatan claramente de las intenciones que tiene el sistema, o por lo que consideran está fuera de su territorio, ¿no? Entonces, tenemos que estar prestos también, no solamente pues a aceptar la vestimenta, su lengua, pero traduciendo lo que nosotros queremos. Yo creo que es la oportunidad de que ellos mismos empiecen a través de su lengua y hagan un paso más allá. Siempre les he dicho a mis hermanos cuando converso, tenemos que interpretar la Biblia, o considerando que nosotros somos pues esa luz. Estamos en el proyecto de Dios desde el inicio de la creación del mundo. Entonces, hagamos ese ejercicio. Y yo sé que muchos tienen sería realmente un desafío, mis hermanos, ¿no? Que no solamente estemos pensando que evidentemente hay aspectos muy ventajosos de esta mirada que han tenido muchas de las misiones. Aunque hayan traducido de esa manera las Biblias o textos, qué sé yo, se ha mantenido la lengua. Nosotros los aymaras tenemos de un sacerdote cronista del siglo XVI, el primer diccionario aymara, y en eso todavía seguimos mirándonos y es hermoso ver. Pero claro, estaba traducido a los intereses de ese tiempo para la misión evangelizadora, pero aún así nos ha servido como corpus para mirar nuevamente la matriz de nuestra cultura, ¿no? Y desde ahí nos damos cuenta que éramos hombres, a partir de ese instrumento, de realmente ese documento, los demás nos damos cuenta que éramos profundamente espirituales, que vivíamos muchas cosas de luz de nuestro propio pueblo. Y muchas comunidades, de hecho, pudieron y deben tener en algún lugar
pero que todavía no lo han visto, ¿no? Entonces, creo que debemos pasar a ver si ahora muchas comunidades indígenas se autodeterminan, piensan su destino, su devenir por sí mismos, también en el aspecto espiritual ellos tienen mucho que brindar. Ellos tienen ya una construcción muy hermosa como raíz cultural. Entonces sería la oportunidad más bien animarlos, ¿verdad? Nosotros en compañerismo, en mutuo respeto. Pero aquí el problema es que seguimos considerando que hay cosas muy, como decía la hermana, como que no están todavía civilizadas y como que yo todavía sí soy civilizado, soy el portador, la vida que te ofrezco y el mensaje que te doy te va a civilizar, te va a cambiar, ¿no? Entonces, esas subjetividades todavía siguen en nuestra mente, ¿no? Entonces, yo creo que estas reuniones, estos diálogos nos ayudan a sentarnos en una misma mesa, que todos podamos compartir la misma comida, ¿verdad? No, creo que nuestras comunidades hasta ahora han comido algo que ya, un banquete donde se las ha preparado. Ustedes, hermanos, gracias, todos tienen esa gran visión, traen la comida preparada, pero les aseguramos que nosotros también podemos compartir en la misma mesa y poner nuestro plato y compartir todos la delicia de todos esos alimentos juntos. Amén. Les puedo asegurar, mis hermanos, denos una oportunidad, den la oportunidad a las comunidades, vayan en son de paz y de amigos. Aquí en los seminarios y en cualquier otra institución siempre nos tienen bajo el modo preventivo, ¿no? O sea, en cuanto dicen indígenas, ya estamos preparándonos cómo enfrentarlos, ¿verdad? Cómo exorcizarlos, o cómo enfrentar todo. O sea, como que ya vamos armados, pero creo que esta meta implica que nos desarmemos, mis hermanos, ¿no? Un desarme total de todos y sentarnos y verdad, hermanos, la sensación de ese Señor, de ese Dios al cual yo veo desde los inicios de la creación del universo, ha sido maravilloso para todos y vamos a testificar todas las comunidades de eso, hermanos, lo maravilloso que fue la creación y cómo el Señor nos ha ido guiando, tomándonos de la mano a través de toda la historia. Pues que un sector del mundo nomás ha tenido su historia, hermanos, ¿no? Todos hemos ido paralelamente caminando, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestros pueblos tan maravillosos también nunca han sido olvidados en ese Dios en el que creemos. Entonces, firmemente creo que podemos compartir esa mesa, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta, porque obviamente como el tiempo es limitado hay mucho más que decir y hacemos como solamente introducciones del tema, ¿no? Yo creo que no solamente los pueblos indígenas originarios, sino toda América Latina y allá estamos impregnados de cantos, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes algún canto que le cantaron cuando era bebé o niño, ustedes pudieran todos decir un canto, ¿cierto? ¿Perdón? La zorra pelada. La zorra pelada, por ejemplo. Y ciertamente el pueblo Kuna en su sabiduría transmite la educación a través del cantar, del canto. Entonces nosotros tenemos nuestros propios salmos, si lo queremos llamar de esa manera. O sea, no estoy diciendo que Kuna tiene salmos como tal en la Biblia, ¿no? Pero los salmos son cantos. Y el pueblo Kuna, como Patricia contó también, dijo, y otros más tienen cantos. Entonces nosotros muchas veces, tomando en relación a lo que decía Juana y Edith, a veces cuando hay traducción de la Biblia, por ejemplo, y estamos en una iglesia, leemos la Biblia, pero lo leemos así como lo leemos, ¿no? Vamos a abrir Génesis 1:1, a ver si se lo sabe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando en el pueblo Kuna, desde bebé se canta, imagínate esa ruptura epistemológica de separación entre cómo nosotros aprendemos y cómo se nos enseña la Biblia. Entonces tu pregunta es muy importante porque es tanto teológica como misiológica y eclesiológica. En el fundamento tal
que nos habla de las maneras como nosotros también aprendemos la Biblia. Entonces, para el pueblo cuna sería muy importante, entonces, es muy importante la musicalidad a la hora de aprender, porque desde que somos bebés y antes que éramos, bueno, cuando ya estamos en el vientre de nuestra madre, como dijo bien Nick al inicio, escuchamos los cantos. Entonces, esta relación de los salmos también nos habla no solamente de cómo, del cómo, sino también del contenido, es decir, ¿qué cantamos, no? ¿Y por qué cantamos? Es una pregunta muy importante. Entonces, yo creo que así como David y otros salmistas y muchos otros más crearon cantos, el pueblo cuna ha creado cantos desde su propia historia y de su propia memoria que hablan de su relación con el Creador. Es decir, cuando hay un llanto que se llama Las abuelas lloran, Mugan Boy, así se llama. Y ese llanto de las abuelas, cuando se escucha, trae, voy a usar una palabra psicológica, aunque no necesariamente esa es la interpretación, trae un cantarse colectivo. ¿Qué quiere decir? Todo el pueblo llora. ¿Por qué? Porque las abuelas comienzan a cantar y a danzar el canto cuando llegaron los españoles y mataron a las mujeres y a los hombres en el río. Entonces, las abuelas rememoran ese canto. ¿Y qué pasa con ese canto entonces? Recordamos también que a pesar de que muchos murieron, todavía existimos. Y por lo tanto reexistimos. Y eso es lo que también canta los salmistas, como un pueblo oprimido, un pueblo en el exilio, un pueblo en el desierto, un pueblo que lamentaba, pero también que celebraba como el Dios de la historia estaba presente en la vida del pueblo de Israel. De la misma manera el pueblo cuna canta como el Dios de la historia, a pesar del dolor, ha estado presente en la historia también de nuestro pueblo. Gracias, Isabel. Patricia, ¿quieres agregar algo? En el canto, como dijo Tocabel, bueno, para nosotros el salmo es los ancianos, ellos cantan, ellos cuando cantan es algo que va a suceder o lo que sucedió. Por ejemplo, mi abuelo así cantaba cuando llovía mucho y también el relámpago. Entonces él cantaba y se conectaba como, no sé, como el rayo y hablaba con el rayo por medio del canto. Entonces el rayo se paraba y dejaba de llover mucho. Y también, por ejemplo, cuando hay una enfermedad, que ya si es un bebé o un niño grande, ya que no va a vivir, entonces él hacía cantar. Incluso él tenía una cueva donde iban cuando sucede una cosa así tan grande, él iba en esa cueva a cantar. O sea, él decía que le cantaba a su Dios. Entonces él se comunicaba con él y su Dios se comunicaba, no sé, con la enfermedad y el niño se sanaba, que yo veía así. Por eso dije que el canto no solamente se canta por cantar, sino que la danza no es solamente por danzar, sino algo. Estamos comunicándonos con algo. Gracias, Patricia. Creo que ya es tiempo, más inquietudes.